Bueno, hemos tenido una jornada súper interesante de este segundo día del Selector Pro Digital y después de pasar por nuestras aulas virtuales y salas virtuales, eh, estoy en comunicación con Alejandra Gómez desde Bogotá, Colombia. Ella es directora de Viche y es management y booking para una cantidad de artistas, entre ellos mi favorito Frente Cumbiero. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien dentro de estos días raros que nos toca vivir. Y primero querías que nos cuentes un poco más qué estás trabajando, y luego sí podemos ponernos a charlar un poco de lo que vimos hoy en el segundo día del Selector Pro Digital. Claro que sí. Bueno, pues saludos a todos los colegas ahí conectados con el Selector Pro. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerte, Mariano. Gusto igual. Acá desde Bogotá conectada, yo soy Alejandra Gómez, soy manager de Frente Cumbiero, dirijo Viche, que es mi agencia de producción creativa y ejecutiva para proyectos musicales, concentrada muy en Colombia, pero también tenemos algunos otros artistas de Latinoamérica, como son Rompepera de México y Ava Rocha de Brasil. Y acá en Colombia trabajamos con La Perla, con Romperrayo, con Dani Boom, con María del Rosario, todos artistas como muy a la vanguardia de los sonidos latinoamericanos. Ese ha sido nuestro foco. También soy cofundadora de un colectivo para la diversidad de género que se llama Todopoderosa y hago parte de la Asociación de Managers de Latinoamérica. Excelente, buenísimo el recorrido. Y a propósito de las conversaciones de hoy de Selector Pro, me interesaba que me cuentes en tu experiencia, como cómo ha sido el desarrollo, o si no hay como una sensación de que a partir de todas las posibilidades que tenemos tecnológicas, eh, esta sensación de que hay que aprovechar todo y tenemos que estar al día con todo. eh, por ejemplo, todo el mundo ahora está navegando en Instagram y todos los contenidos son a partir de Instagram, pero ya se viene TikTok, entonces hay que correr, a aprender a sacarle el jugo a TikTok, y los artistas tienen que estar ahí. Y por ejemplo, me ha pasado que en la conversación que tuvieron Otto Balabén con Francisca Valenzuela, Otto, que trabaja para Dito Music, nos ha llamado a pensar un poco no solo en la parte tecnológica o mecánica de lo que es subir música, sino también en el trasfondo filosófico, en aprender o buscar un poco más sobre la legislación que regula eh, la música que circula en el espacio digital. Y lo que digo que es interesante porque me encuentro con esta cuestión de que si un blogger quiere hacer un podcast e incluir un fragmento de una canción, su contenido corre peligro porque se lo pueden bajar o bloquear por las leyes, pero no así cuando alguien usa una canción en TikTok o un pedazo de eso de un tema en una story, ¿no? Entonces, no sé qué te ha parecido a ti este tema. Bueno, pues hay como dos cosas principales que estás mencionando que sí efectivamente vienen de las conversaciones que han estado sucediendo en el Selector Pro. Y una que está como más en el ámbito filosófico, que era lo que mencionabas al principio, sobre, digamos, la disponibilidad tan amplia de redes y de herramientas. Por ese lado, creo que está interesante el cuestionarse este tema de la productividad, ¿no? La ansiedad que genera, la inmediatez. Entonces, pues creo que como la mayoría de las cosas filosóficas que recaen sobre la vida práctica y pues también la vida comercial de los oficios que desempeñamos, pues creo que es un arma de doble filo, ¿no? Creo por un lado que está la sobresaturación de herramientas, no las podemos conocer todas, ¿no? No las podemos aprender a manejar todas a la perfección.
pero me parece importante pues escoger cuáles de esas queremos conocer y aprender a usarlas, ¿no? También eso pues trae muchas ventajas, hablando ya digamos de las herramientas de open source, las herramientas abiertas, pues eso es una ventaja grandísima que además algo bueno de esta crisis que estamos atravesando, pues ha sido todas esas cantidades de herramientas que se han liberado y a la que ahora tenemos acceso, en las cuales nos hemos tenido que empezar a especializar, ¿no? Y ahí en esa especialización, pues volvemos al lado negativo de la hiperespecialización de ciertas personas en ciertos oficios o en ciertos talentos, digamos, habilidades que se desarrollan. Entonces creo que toca encontrar un balance, ¿no? No caer en esa ansiedad de la hiperproductividad, no caer en esa ansiedad. Me gustó mucho en el reporte que hablaban de la paciencia, ¿no? Creo que como estamos en internet y ahora todo lo podemos subir, digamos que esa inmediatez también hace, le genera mucha ansiedad, sobre todo a los músicos, del lado más de los creativos, como ya subí mi canción, ¿dónde están mis nuevos fans? ¿Dónde están mis números? ¿Por qué no estoy en esta playlist? Entonces creo que también hay como que cuidar ese lado de esto. Es una formación de público lento, sobre todo si estás, si eres más del lado experimental o del lado más alternativo, pues estamos escogiendo unos caminos que son bastante lentos, pero pues también tienes que pagar el arriendo, también quieres desarrollar tu audiencia, entonces creo que ahí hay como muchas cosas, pues negativas y positivas como todas, ¿no? Y ya el lado práctico, que me parece muy interesante lo que mencionabas de Otto, pues claro, estamos trabajando en Latinoamérica y creo que en el mundo sin ser abogada ni ser especialista en el Ujú. tema, estamos trabajando con legislaciones muy antiguas, ¿no? Claro, Estamos, por ejemplo, en el caso de Colombia, estamos trabajando con legislaciones de cuando no existía Internet. En el caso de, o no existía Internet, digamos, de una manera como existe hoy, pues que la mayoría de la gente tiene acceso a él en sus casas. Entonces, por ejemplo, en las sociedades de gestión colectiva estamos en la edad de piedra, porque todavía ahora hay unos derechos nuevos que antes no existían, hay una forma de recolectarlas que son muy viejos, ¿no? Entonces, si llenaste la planilla en papel, pero ese día en tu concierto llovió y se mojó, o si tu tipografía, ¿sí? Si tu caligrafía no es lo suficientemente clara, el tipo que está ya pasándolo en el Excel va a poner tu obra y no se va a reconocer. O sea, una cosas que uno dice, ¿cómo estamos en el 2020 y eso está sucediendo? Entonces creo que es un llamado muy importante a que los que trabajamos en esto nos enteremos, ¿no? Nos formemos colectivamente, empecemos a enterarnos sobre estas legislaciones para de pronto generar algo de presión sobre las políticas públicas y que eso empiece a cambiar para ver cómo nos beneficiamos, pero también de parte de los músicos y de los managers que nos enteremos cómo sacarles provecho, porque muchas de esas legislaciones nos afectan negativamente cuando las desconocemos, pero de pronto si tuviéramos unos catálogos mucho más organizados, que me atrevería a decir que la mayoría de los casos de los artistas independientes no están tan organizados, y no los culpo porque es un trabajo bien tedioso y bien complicado de entender, eh, pues nos quedamos por fuera, digamos, de esas fuentes de ingresos que hoy en día, con la situación que estamos viviendo, pues casi que es la única fuente de ingresos segura que tenemos, pero al final no la tenemos porque no hemos organizado ese catálogo o no sabemos bien cómo monetizar. total, total. Sí, de una, es como quizás la invitación que nace bastante en casi todas las conversaciones es como de no quedarnos tanto en la cuestión mecánica o en el mero aparato o el mero artefacto, sino ver las posibilidades que van surgiendo del uso y bueno, estar informado, estar educado sobre qué ventajas les pueden sacar, sin duda. Eh, Algo que también me parecía como un material fuerte es, y para mí es como, quizá voy ciego hacia esa certeza de que hay una descentralización a partir de esta posibilidad de que un músico esté conversando, bueno, aquí mismo estamos conversando, vos en Colombia y yo en Buenos Aires, pero de que un artista pueda colaborar y conversar con un colega
en otro lugar, en otro país y llegar a otra audiencia. Y entonces un poco me quedó esta sensación de que está todo dado para poder trabajar a nivel regional y sobre todo con un auge que hay, una nueva oleada de interés sobre la música latina, particularmente la música urbana, pero quizás me estoy perdiendo algo de esa fotografía, ¿no? Nos ayudan tanto estas herramientas a descentralizar. Y a ver, por un lado creo que sí, o sea, creo que efectivamente, no sé, digamos, en los últimos 20 años con el uso de Internet, con las facilidades de movilidad, digamos, internacional, efectivamente sí se ha generado un interés particular en Latinoamérica. Creo que Colombia particularmente ha gozado de ese buen momento, no sé cuánto más nos quede, pero ha gozado de un muy buen momento, diría yo, de una década, quizá un poco más, que no necesariamente ni siquiera está tan amarrado a la música urbana, que efectivamente en este momento, pues Colombia es una punta de lanza en la música urbana, sobre todo en el Sí, reggaetón. No sé qué tanto tenga que ver esa descentralización de la música latina con esa nueva cara de la música urbana frente al mundo. Creo que los que seguimos en la música alternativa, independientemente del género, pues los que estamos trabajando más como en unas identidades más locales o más vanguardistas, no creo que necesariamente nos beneficiemos tanto de eso. Y si bien sí creo que se ha descentralizado en el sentido que muchas bandas latinas podemos girar, tenemos acceso a muchas audiencias que antes no tendríamos acceso, digamos que las herramientas que de cierta forma están disponibles, pues nos ayudan a que desde Bogotá podamos generar una audiencia en Ámsterdam o en Buenos Aires, que quizá hace 30 años solo se podía hacer por intermedio de un sello discográfico. Digamos que esos como herramientas de producción sí se han descentralizado, pero creo que a nivel local y sobre todo a nivel latinoamericano siguen estando muy centralizados. Entonces, pues tú estás en Buenos Aires, yo estoy en Bogotá, pero ¿qué sabemos de Córdoba o qué sabemos de Cali o no? Bueno, en el sí, caso de la música urbana, pues todo está muy centralizado en Medellín, claro. incluso adentro de Bogotá. Todo está muy centralizado dentro de un barrio que es chapinero para ciertos tipos de música, ¿no? Una ciudad de Ujú. 8 millones de personas, casi, bueno, no sé, entre 8 y 10 millones de personas, y la audiencia de esa música que está girando en París, está girando en Buenos Aires, en Lima, en Londres, está aquí en Bogotá contenida casi que en un mismo barrio. Y creo que eso tiene que ver con las brechas también estructurales del país, ¿no? Eh, entonces creo que todo sigue estando muy centralizado, pero tiene que ver con los medios de producción, tiene que ver con, digamos, con ciertos órdenes del poder y de los privilegios de, pues, que gente como tú o como yo gozamos y pues eso nos permite, digamos, generar esa descentralización más global, Sí. pero en una escala mucho más, digamos, reducida, sigue estando todo muy centralizado. Sí, sin duda. Ves que me parecía que había una trampa acá, ¿eh? Ah, Como... es una trampa, porque es una- decís, bueno, ¿qué pasa con Bolivia? ¿Qué pasa con Paraguay? ¿No? ¿Qué pasa con Centroamérica? ¿Qué tan descentralizados están ellos o digamos, tan independientes en el sentido de qué tantas posibilidades tienen de circular sus músicas, incluso de generar una identidad local sin depender de Ciudad de México, sin depender de Bogotá? Estamos igual nosotros en unos focos importantes de comunicación. Sin duda, y está bueno que resaltes o que pases el resaltador sobre esta situación de qué ocurre a nivel local. Por ejemplo, aquí en Argentina se ha dado que, y sobre todo estamos hablando de música independiente, y se ha dado como que uno de los focos de cierto sonido indie ocurrió o se generó con bandas de Mendoza, de la provincia de Mendoza, ¿no? Ahí en la frontera con Chile, en el cruce con Chile. Y de alguna manera con ciclos o con
un ciclo que voy a mencionar que se llama Indie Fuertes, ha tenido una visibilización más fuerte y más interesante hacia Buenos Aires y luego, bueno, hacia otros países, han podido girar hacia Ecuador y tal, pero es verdad, no tiene la visibilidad que tiene la música urbana surgida de este barrio que mencionás en Medellín, si bien está atravesando fronteras. Es muy loco. Se va dando como una visibilidad, pero también fragmentada, ¿no? Como por escenas o por estilo. Y en el caso de la música urbana, y ya que mencionas Medellín, pues también sucede, creo yo, que gran parte de esa visibilidad está también muy centralizada, porque más que Medellín, realmente es Miami. O sea, si la estética surge en Medellín o si los músicos nacieron en Medellín, finalmente todo esto está comandado por Miami. Y creo que no hay nada más centralizado en las músicas latinoamericanas, eh, no independientes, creería yo, que Miami. Tal cual. Y incluyamos Miami como una ciudad de Latinoamérica más que de Estados Unidos, y ahí está comandando todo, y eso sí que centraliza toda una estética, desde Chayanne hasta J Balvin, a Gloria Estefan, a Shakira, ¿no? Seguro. Entonces Shakira y J Balvin realmente pertenecen para mí más a Miami que digamos, a una escena colombiana. Total. Y aquí vamos a como a redondear o me gustaba pensar en una idea que quedó de la presentación de Juan Lucía por Territorio, esta plataforma que se ha ensanchado vertiginosamente en estos días. Él comentaba, Juan, que la plataforma surge con unas 50 personas entre investigadores, músicos, compositores, pero todos con un fin donde se desdibuja un poco lo de quién es el investigador, quién es el músico, pero finalmente, bueno, de 50 personas en pocos días, por esto del aislamiento, han pasado a ser 100 personas en esa misma plataforma, ¿no? El doble en muy pocos días. También leo esto de que mucha gente está estudiando, ¿no? A partir de aulas digitales, un poco como estas que vimos en estos días. ¿Crees que lo colaborativo se fortalece, digo, la innovación es casi que lo colaborativo es una digamos, de los vértices fundamentales para poder innovar? Sí, sin duda. Pensándolo en términos de innovación, que pues igual debo resaltar que no es una de mis conceptos favoritos, aunque sí hay muchas ideas que se contienen ahí que me gustan. De pronto no es uno de mis conceptos favoritos porque siento que la gente lo toma como algo que debe ser tecnológico o algo que sea avanzar, aunque no sabes ni siquiera cuál es el camino, o sea, cuál es el norte, entonces no se sabe ni siquiera dónde estás avanzando, sino que estás en esta película muy de nuestra época de simplemente ir hacia adelante, pero cuál es el adelante si no tienes un punto de referencia. Pero bueno, en los lados que sí me parecen muy positivos de la innovación, creo que justamente tiene que ver con la colectividad en el sentido de cambiar esas maneras de pensarnos linealmente, ¿no? Hablando, digamos, por traer otro concepto que puede ser un poco muy de gestión, pero este sentido de la cadena de valor, ¿no? De estos modelos de negocios. Creo que la innovación en estos momentos, que a mí me parece muy interesante, que he estado como estudiando mucho y aplicando, es el trabajo en red, ¿no? Y que tiene que ver absolutamente con la colectividad. No es esta cadena de valor donde hay una línea, donde hay una jerarquía, donde es una pirámide, donde yo tengo el capital o yo tengo los medios de producción y veo cómo te los suelto o cómo te los intercambio, sino que es más como una cuestión circular, una cuestión mucho más horizontal. Creo que ahí está la innovación que puede ser interesante, y eso tiene que ver absolutamente con la colectividad. Creo que en términos de la crisis y de antes, también con todo, digamos, estos cambios sociales que están sucediendo en el mundo y muy fuerte a Latinoamérica, que es como pues lo que más nos interesa. Creo que también hay
hay unas capas de visibilidad y creo que para llegar a esas capas de visibilidad en las que no tiene que haber una uniformidad de pensamiento ni de estéticas, pero sí una unión para generar como ciertos cambios dentro de tanto de las políticas públicas como de la incidencia que podamos tener sobre los medios de comunicación o sobre incluso las audiencias, sí creo que se requiere de esa unión y de esa colectividad. Porque finalmente somos nodos muy pequeños, ¿no? Y Sí, eso no me parece negativo, me parece que si eso es lo que uno quiere, es positivo. En el caso de mis artistas y de mi forma de trabajar, para mí eso es algo positivo. A nosotros nos gustan los nichos y desarrollar esos nichos. Eh, pero siento que como somos unos nodos pequeños y no tenemos unas intenciones muy ambiciosas de crecimiento en el sentido numérico, eh, sí. si no hay una unión, pues vamos a ser invisibles, digamos, de ciertas formas. O la paciencia y la dificultad de los caminos que estamos hablando es simplemente ya demasiado abrumadora. Y ahí sí que no hay ningún avance ni para el frente, ni para el lado, ni, ni para ningún lado, digamos. Total. Me quedo con esa reflexión y algo de eso lo pudimos ver en la conversación de Nicolás Maveri con Matsorama, donde si bien la conversación giraba sobre esto de los stories de Instagram y las aplicaciones y todo esto de lo que nos marea tanto, algo muy importante que dijo es que la forma de aprenderlo, o una de las maneras de aprenderlo es yendo a los grupos de Facebook, que alguien diría que Facebook ha como perimido, pero no. Hay un grupo de Facebook donde todos se apoyan y donde todos están ahí a la orden para darte un aliento o para apoyarte. Así Claro, que sí, bueno, incluso las asociaciones casi que como grupos terapéuticos también funcionan, ¿sabes? Tener un colega que si bien tienen métodos o estéticas diferentes, por lo menos puedes consultarle o sentirte acompañado en tu oficio. Sí creo que hay mucho valor en eso, en las redes y creo que eso sí es algo fundamental en estos nuevos entendernos, en estas nuevas situaciones. Alejandro, te agradezco mucho y otra vez ha sido un gusto conversar con vos. Esperemos que en un futuro no lejano podamos volver a la vida real y hacerlo en persona. Mientras tanto, invitamos a todos a prepararse para mañana, para el tercer día de Selector Pro Digital. Oh, Mariano, muchísimas gracias, un gusto. Nos vemos.